Mientras los demás ingresan, vamos a ver un video, ¿verdad? Que nos hace referir a los tipos de grupos sociales que había en nuestro, o que empezaron en nuestro Ecuador, ¿verdad? John, siéntate bien. Me queda silla muy grande. Ecuador, un pequeño país ubicado en el centro del mundo. Es poseedor de una riqueza cultural, intercultural y plurinacional inigualable. Su diversidad está enmarcada en las 14... ¡Mucho ruido, mis! No sé qué le pasó a ese creo. Ecuador. Apague los micrófonos. Necesitas, o sea, Sí, silencio los micrófonos. Ya, por favor, silencio. Y plurinacional inigualable. Su diversidad está enmarcada en las 14 nacionalidades y diversos pueblos. Por favor, no interrumpan, que luego se pierde el audio. Ecuador, un pequeño país ubicado en el centro del mundo. Es poseedor de una riqueza cultural, intercultural y plurinacional inigualable. Su diversidad está enmarcada en las 14 nacionalidades y diversos pueblos que integran este bello país. Formamos parte de una sociedad que durante los últimos años ha estado en constante lucha de la reivindicación de sus derechos ciudadanos y ahora ha integrado su cosmovisión a todos los ámbitos sociales. Tanto en el campo como en la ciudad, tenemos grandes ejemplos de personas que se sienten orgullosamente autoidentificados como indígenas, afroecuatorianos y montubios. El plato fuerte del día, la comida favorita, la suculencia exquisita de los negros, la ambrosía. Se mezcla con la poesía, hirviendo a todo vapor, suelta su aroma y sabor, provocando en el olfato un gusto que vuela alto, alegrando al comedor. A chillangua y a pescado huele el aire del ambiente, agua surumba caliente tiene al pueblo alborotado. Bueno, es un poema. tenemos aquí las galletas y las martinitas, todas estas destrezas que a veces nos queremos enfocar en los contenidos, no son necesariamente los... Es que se detiene porque tratan de ingresar los compañeros y como hay que aceptarlo. Un ratito. Es que como se ingresan. Apague los micrófonos. y enriquecer la educación. Sus derechos. Carlos, apaga tu micrófono. Ya, hasta aquí nos quedamos. Huele el aire del ambiente, agua surumba caliente tiene al pueblo alborotado. Pues es un poema que identifica justamente a los afrodescendientes a partir de su cultura culinaria. Comer es parte de la vida. Entonces el negro tiene sus aportes en ese sentido para que la gente sepa cómo vivir y cómo alimentarse de mejor manera. Él es Julio Micolta, un reconocido poeta esmeraldeño, amante de los libros y la belleza. Rinde homenaje a sus raíces a través de sus letras, que lo han hecho acreedor a varios reconocimientos nacionales e internacionales. Amante de la justicia, complementa su papel de literato, ejerciendo su rol de abogado.
y desenvolviéndose como juez en la corte de la niñez y adolescencia de Esmeraldas, donde es muy querido y respetado por sus compañeros de trabajo. Generalmente se ubica De nuevo. Trabó mismo. ¿Qué pasó? Ecuador, un pequeño parte de una matriz civilizatoria Miss, tienen que entrar a tiempo para que el video no se haga. Sí, si mejor copia el nombre y lo copia por YouTube y YouTube lo ve de ahí. Sí, entonces fuera de modo nosotros podemos ver ahí. Nos puede dar unos 5. Los Sáchila son un grupo étnico distribuido en comunas ubicadas alrededor de Santo Domingo de los Colorados. En la comuna El Poste encontramos a José Aguavil, un visionario sáchila que forma parte de un proyecto de turismo comunitario que tiene como objetivo rescatar su cultura y las tradiciones que con el tiempo se estaban perdiendo. José aún conserva la costumbre de pintarse de rojo con achiote su cabello, ya que según nos cuenta, se siente orgulloso de ser diferente, conservar sus costumbres y formar parte de una nacionalidad que enriquece la diversidad de nuestro bello Ecuador. Tenemos nuestros conocimientos propios, tenemos nuestro propio idioma, tenemos nuestra propia vestimenta y eso nos diferencia a todos, ¿no? Claro que a pesar de que nosotros como seres humanos somos todos igual, pero nuestra diferencia sería en idioma, en vestimenta, en la costumbre que nosotros comemos y las historias, las leyendas que tenemos. Eso nos diferencia a nosotros. Y yo sé que hay mucha riqueza en nosotros. Sinceramente yo me siento muy orgulloso. Si ven, nos diferencian costumbres, nos diferencian idiomas, nos diferencian diferentes cosas comparado con cada uno de estos grupos, de estos pueblos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos diferentes grupos en nuestro alrededor. En nuestro Ecuador hay diferentes grupos étnicos. Mi, pero no se escucha nada. Estaban los mestizos. Hay diferentes grupos, diferentes nacionalidades, diferentes pueblos, diferentes géneros. Por ejemplo, ¿cómo llamarías a estos grupos sociales? A estos grupos sociales. Imagina que eres un sociólogo, observa las imágenes y escribe un nombre para cada grupo social. ¿Cómo se llamaría? Olvidemos este nombre que está aquí. ¿Cómo se llamaría? ¿Qué nombre le pondría usted a este tipo de personas? Taxista. Millonarios. Taxista. Pero no es un taxi, esto es multimillonarios. Alcalde con dinero. Millones de dólares. Alcaldes adinerados. ¿Cómo le voy a llamar a una persona millones? El presidente. Pero el grupo, ¿cómo se le llamarían esas? Muy bien, mi Jimmy, a esas personas millonarias. ¿Qué más? Adinerados. Ricos. Multimillonarios. Las personas poderosas. Multimillonarias. Y a este grupo de acá, ¿cómo le llamaría? Pobres. Otro nombre le podría llamar a esa persona. Pobrecito. Otro nombre. Pobrezote. Mecánico. Clase media o baja. Clase media, clase baja, muy bien. ¿Qué más? Millonario. No Dinero. millonario. ¡Ey! Esta. Estamos en esto. Eso digo, Miss. No millonario. No millonario. Obreros. En un centavo.
personas trabajadoras, Rico. ¿Quién es el pobre? personas de bajos recursos, ¿verdad? Ya. Personal. Veamos, dice, ¿cómo era la sociedad en los inicios del Ecuador? Les decía yo que una vez que ya se empezó a formar, ¿verdad? Estos distritos, ya se empezó a formar estas poblaciones, empezaron a haber estos grupos de grupos sociales, ¿verdad? Dice que en 1830 Ecuador tenía una estructura social basada en una jerarquía. Había heredado este tipo de organización desde el periodo colonial. A partir de esos aspectos, étnicos y económicos, en esta sociedad se podían diferenciar 4 grupos principales, o los habían clasificado en 4 grupos principales, que eran los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los que tenían dinero. Los que sembraban los que tenían dinero, los que tenían grandes tierras, ¿verdad? Los que tenían riqueza. Muy bien. Los mestizos. Los pobres. Los que no tenían esa clase baja. Ok, no, veamos. Teníamos los mestizos. Escúcheme. Teníamos los mestizos. Re pobre. Teníamos los mestizos, los criollos, los mestizos, los indígenas y los afrodescendientes, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. Eso sí tiene que copiar. Esto sí tiene que copiar. Esto tiene que copiar. Esto tiene que copiar. Esto tiene que copiar. Día del niño. Eso está en el modo. Correcto, en sociales. Puedo ir a Google y buscar en el modo esas cosas. Y puedo copiarlo desde ahí. Copiar esas 3 cosas. Sí, pero yo tengo que seguir, correcto. Seguimos. Vamos a ver qué representa cada uno de esos grupos. Se lo sube al modo. Esto está en el modo. No, no lo tiene que subir a ningún lugar. No lo tiene que subir al modo, solo el taller. Pero eso lo tenemos que copiar ahorita o ya mismo. Lo puedes ir copiando ahorita o lo puedes copiar ya mismo. Yo lo copio a mí. Y lo puedo sacar copia. Yo lo voy a copiar ahora para no tener ya mismo en página. Muy bien, ¿qué dice? Los criollos eran el estrato de personas más altos de la sociedad. Estaba ocupado por los criollos, quienes gobernaban y poseían tierras. Por favor, silencien los micrófonos. Estos criollos eran las personas gobernantes, eran aquellos que poseían grandes cantidades de dinero, poseían grandes cantidades de tierra, es decir, que podían otorgar empleo a otras personas que no lo tenían. ¿Qué más me dice otro de los grupos de los cuales encontramos? Son los mestizos. ¿Quiénes eran los mestizos? Dice que eran los grupos sociales medios, que desempeñaban como comerciantes o propietarios, pero de pequeños negocios, ¿ya? Es decir, que venían los criollos que tenían bastante cantidad de dinero, luego venían los mestizos que tenían un estrato medio, ya que eran comerciantes o tenían algún negocio propio. ¿Puede retroceder atrás? Los indígenas son urbanos que realizaban tareas domésticas o pequeños oficios dentro de algún lugar. Los sectores rurales que se hallaban atados a las haciendas por el mecanismo de la deuda. Muchas de las tierras comunitarias fueron expropiadas. Muchas de las tierras de estas personas fueron expropiadas. Ya, un ratito, ya regreso ya. Déjenme terminar de explicarla hasta aquí. Fueron expropiadas y ellos eran los que trabajaban, por decirlo de alguna manera, en haciendas, laboraban muchas más horas, ya que ellos trabajaban para ellos. Perdón. Y los afrodescendientes son aquellos que desempeñaban como esclavos.
en servicios domésticos y agrícolas. ¿Qué quiere decir esclavos? Aquellos que eran los que trabajaban mucho más, aquellos que sacrificaban mucho más parte de su tiempo. A partir de la liberación, ¿quién es Ruth? Rodrigo. A partir de la liberación, de 1852, los esclavos de las haciendas se convirtieron en trabajadores conciertos. ¿Qué eran trabajadores conciertos? Eran aquellos que estaban atados por deudas, ¿verdad? Eran aquellos que tenían que seguir trabajando, ya que tenían algunas deudas en cuanto a aquellas personas que les proveían el dinero. En esta de aquí, copiamos esta. Sí, pues cambió el nombre. Y vas a desconectarte del que dice Joseph y te vas a conectar en el de acá. Que le estoy tomando fotos. Ya me imagino, está copiado esta. No le estoy tomando fotos. Todavía no. Pero esto está en el modo, John. Y ahora sí. Ahora sí. John, esto igual está en el modo. No, todavía no cambia, todavía no cambia. Ok, le quedan 2 minutitos que se acaba nuestra hora y nos vamos a la otra clase. Francesco, ¿qué quieres rayar, Francesco? ¿Cómo? Quedan 2 minutos. No puedes enseñar la tarea. Igual eso está en el modo, ¿no? Yo estoy No los escucho buscando todos el a la vez. link. Puedes decir cuánto Sí, eso también se le puede mandar en Yo Dante. A ver, Dante, te escucho, Dante. Yo estoy buscando el link para copiar. No, pero este no está en link, esto está en la clase, en la materia de sociales y está en un PDF. Perdón, en una presentación de PowerPoint. No se tiene que imprimir, lo tiene que escribir en su cuaderno. ¿Qué tarea tenemos que hacer? ¿Puedes compartir pantalla, por favor? Está compartida la pantalla. Y ahí aplasta. Tommy, solo llevamos sociales. Sí. Solo llevamos sociales, Tommy, y tienes que subir las 2 cantidades al Padlet. Sí, pero ¿cuántas tareas son de social? ¿Puede compartir pantalla? Estamos en estudios sociales, ¿verdad? Sí. Compartido pantalla. Y de igual manera se genera el taller de álgebra que va a poder desarrollándolo poquito a poquito. De hecho, estamos ahora. Ok, nos volvemos a conectar en 3. Terminamos nuestra clase de sociales. Le queda por realizar el taller en cuanto no se ve Dante, no se nota bien. Le queda por realizar su taller en cuanto a lo que era la creación de la República del Ecuador. Sí, correcto, eso es Dante. Sí, ya lo hice, porque estabas en clase. Chicos, en 3 minutos nos volvemos a conectar para la siguiente asignatura, ¿ya?